Bien, hermanos, hablaremos en esta oportunidad sobre la deidad de Cristo, la deidad del Hijo de Dios. Y por supuesto, voy a estar muy centrado en las evidencias bíblicas de la deidad del Hijo. Sin embargo, para introducir este tema, debo decirles que a través de la historia hemos podido encontrar grandes controversias que se suscitaron acerca de la divinidad de Cristo. Ya nosotros hemos visto como quienes me antecedieron explicando o tratando de explicar lo concerniente a la deidad. Y en esta oportunidad de Cristo surgieron muchas dificultades para entender a Cristo como humano y como divino, para entender esto del Hijo del Hombre, pero también el Hijo de Dios. Naturalmente, el problema presentado por Cristo, considerado a la vez como Dios y hombre, esto se vio envuelto en serias dificultades por ese concepto. Esas dificultades nada tenían que ver, porque la plenitud del pensamiento cristiano primitivo no tenían ese lío, pero un día amaneció sobre él todas esas controversias, donde empezaron a dudar, donde empezaron a mirar otras cosas. Bueno, esto lo seguiremos viendo a través de los estudios, pero desde los tiempos, desde antes de la Reforma hasta el día de hoy, todavía se sigue batallando, sigue siendo esto objeto de aclaraciones, de oposiciones, y la Iglesia del Señor ahí va, con todo esto. Pero de cara al tema que me ocupa, no traeré aquellas consideraciones, solo quería hacer una mínima intervención sobre esto, porque voy a estar basado en el único testimonio verdadero, que son las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios que de manera explícita y contundente afirma la deidad de cada persona de la Trinidad. Hace algunos días atrás, la verdad no recuerdo cuándo fueron estos estudios sobre la teología propia, pero estuvimos hablando sobre el Padre. Por eso, si ustedes ven, hablaremos sobre otro tipo, o mejor, lo subsiguiente a esta teología. Estamos nosotros entonces hablando, y mencionaré que la Biblia habla del Padre y dice, como lo hemos visto ya, que Él es el único Dios, que Él es el Creador. Dice 1 Corintios 8:6, de quien son todas las cosas. Sus atributos brillan en sus títulos, tales como Padre Santo, Juan 17:11, Padre Justo, Juan 17:25, Padre de Gloria, Efesios 1:17, Padre de Misericordia, 2 Corintios 1:3, entre muchísimos otros. El Nuevo Testamento también da testimonio de la deidad del Hijo, como lo vamos a ver en adelante, pero también sobre el Espíritu Santo. Mañana también tendremos oportunidad, si el Señor nos permite, hablar sobre la deidad del Espíritu Santo, que habitó con Israel desde su redención y éxodo de Egipto. Esto está mencionado en Isaías 63, versículos 11-14 y Ageo 2, 4-5. El Nuevo Testamento atribuye al Espíritu palabras pronunciadas por el Señor en el Antiguo Testamento, identificando al Espíritu como el Señor 3 veces santo. Isaías 6, Hechos 28, versículos 25 al 27. Bueno, yo estoy hablándoles de algunas generalidades sobre esto, porque ustedes harán la tarea allá para observar lo que la Escritura dice. Pero también habla que el Espíritu de Dios
es santo, es omnipresente, porque conoce los pensamientos secretos de los hombres. Y mentir al Espíritu es mentir a Dios, y por supuesto es sufrir el castigo. Ustedes saben lo que ocurrió en Hechos 5, versículos 3 y 4. Así que de frente al tema sobre la deidad del Hijo de Dios, comencemos hablando de su preexistencia. Hermanos, yo no voy a traer aquí qué dice la historia acá o allá. Es lo que la Biblia nos dice. Ha sido mucha la humanidad que ha caminado sobre esta tierra desde el día que Dios puso al primer hombre. Personas que nacieron, que fueron muy ilustres, algunas, otras no tanto, y en la historia quedaron algunos nombres, pero por más ilustres que hayan sido, de ninguno puede afirmarse lo que nosotros podemos argumentar del Señor Jesucristo, porque su vida no comenzó cuando Él nació. Recuerden eso, su vida no comenzó cuando Él nació. La Escritura nos habla de su existencia desde la eternidad. Por eso Juan 1, versículo 1 al 3, lo da por hecho. La Escritura dice, en el principio era el Verbo. Bueno, ¿cuándo era el principio? Ahora, algo que mencionó el pastor Jorge, cuando se habla de esto, quizá nosotros pudiéramos hablar de un tiempo de origen, pero no es así como aprendimos. Pero la Escritura dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que dice el evangelista acerca de Cristo prueba no solamente que Él es Dios, sino que existía desde la eternidad. Afirma su existencia en el comienzo, su coexistencia con el Padre. El Verbo estaba con Dios. El mismo Señor Jesucristo argumentó en Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Igualmente describió de sí mismo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. El Señor Jesucristo hizo una afirmación que escandalizó a muchos de los que estaban alrededor cuando lo estaban condenando. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al decir yo soy, el Señor se atribuyó una existencia continua desde los tiempos de la eternidad hasta la era actual y más allá de lo que nuestros pensamientos pueden ir. Los nombres y títulos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es mencionado en la Escritura con una gran diversidad de nombres y de títulos como Dios, entre los cuales voy a destacar solo algunos. Solo voy a mencionar algunos. Pueden quedar muchísimos más afuera, pero por cuestión de tiempo, mis queridos, es imposible hacer mención de todos. Es más, estoy luchando porque me alcance el tiempo de todo lo que escribí. Así que, hermanos, el Nuevo Testamento nos lleva a Juan el Bautista, quien inicialmente aclaró que aquel que vendría después de él
era el mismo Jehová en cumplimiento de la profecía de Isaías 43. Pues argumentó: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y sobre esto añadió: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. También dio testimonio Juan diciendo: este es el Hijo de Dios. Y es lo que podemos nosotros afirmar, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios. Cuando los judíos lo confrontaron y el mismo Señor afirmó ser Hijo de Dios, por supuesto que ellos entendieron el título Hijo de Dios, que ese título es divino, y por eso no le creyeron y por eso lo querían apedrear. Pero los discípulos sí entendieron esa gloriosa verdad, porque entendieron la identidad real de Cristo. Así lo aseguró el apóstol Pedro. Cuando el Señor preguntó: ¿ustedes quiénes dicen que es, o quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. La misma afirmación la encontramos en Juan 6, 68 al 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No había ninguna discusión, estaban completamente conscientes de la realidad de quien estaba hablando con ellos, Cristo, el Dios. La variedad de sus nombres y títulos expresan su naturaleza divina, expresan su obra redentora y su relación con la humanidad. Hermanos, escribimos los textos para que usted pues esté atento más bien allí y podamos hacer esto más fácil. Comencemos hablando los títulos relacionados con su divinidad. Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios. Y dice: y el Verbo era Dios. Desde ya el título de su divinidad, Dios, el Verbo era Dios. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Una confirmación más, tu trono, oh Dios. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor afirma, Él es el Todopoderoso, voz de Cristo, cuando se le apareció a Juan. Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Cuando el apóstol se refiere del santo y el justo, está dándole el título de honor a Cristo. Él es el santo, Él es el justo. Apocalipsis 19:16, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí está el Señor presentado como Rey y Gran Señor. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez, el Dios juez, título dado a Cristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el gran Dios. Isaías 9:6, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué más títulos hay aquí
para reconocer al Señor, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora miremos títulos relacionados con su obra redentora. Hermanos, estamos hablando de las evidencias bíblicas. Por supuesto, no podemos echar mano de otra cosa, sino ¿de dónde? De la Escritura. Pero entendamos, aquí hay títulos relacionados con su obra redentora. En 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí, ¿qué encontramos, hermano? ¿Qué título encontramos de su obra de redención? Que Él es el Salvador. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Mire qué título tiene el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él es el Redentor. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado y Cristo el justo. Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué título es el que le podemos dar aquí? Que Él es el autor de la salvación. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él fue el sacrificio por los pecados nuestros. Títulos que expresan su provisión y cuidado. En Juan 6:35 hallamos que el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es nuestro buen pastor. Primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona corruptible de gloria. Él es el pastor supremo. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pues pastos. Él es la puerta a la eternidad. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la vida eterna. Títulos que reflejan su autoridad y reinado. Juan 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Qué título tiene aquí el Señor como autoridad? Exactamente, el Señor. Primera Timoteo 6:15, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Marcos 12:32, y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho. No ha habido maestro como él. Mateo 2:6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. La autoridad del Señor es que es el gobernante. Primera a los Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Él es el guiador.
Efesios 1:22. Y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Segunda Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia. El Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El juez justo. Veamos ahora los títulos proféticos y mesiánicos del Señor. Mateo 16:16. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hijo del Dios viviente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Él es el Dios soberano. Y el último, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, estos nombres no solo revelan quién es Jesús, sino también cómo actúa en su divinidad, en su obra de redención, en el cuidado de su iglesia, en su autoridad y gobierno sobre nuestras vidas. Hemos visto títulos mesiánicos, títulos del Señor sobre su iglesia, pero si nosotros observamos, el Señor Jesucristo, siendo Dios, tiene también los mismos atributos del Padre. No tiene otros, ya lo hemos venido viendo, no hay otros, es lo mismo, sus atributos están señalados en las Escrituras. Y uno de sus atributos es que su existencia es eterna. Tiene vida en sí mismo, tiene existencia eterna. Ningún otro puede atribuirse la eternidad, sino solo Dios. Y la Biblia nos lo demuestra, que esto pertenece a Cristo. Colosenses 1, versículos 17 y 18, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí se nos dice que el Señor Jesús es antes, es anterior a las cosas creadas. Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y también nos dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La Biblia no presenta a Jesús como un ser creado, sino como el eterno Hijo. Negar su deidad es negar el testimonio bíblico, su omnipresencia. El Señor Jesucristo está presente en todo lugar. Eso nos lo afirma Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Allí estoy yo en medio de ellos. No podemos negar su presencia aquí, hermanos. Él está aquí. Y agrega Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor Jesucristo está con su iglesia para consolarla en el momento del dolor, para iluminarla en la hora de las tinieblas, para guiarla en el momento de dudas, para librarla a la hora del conflicto, para sustentarla en los momentos de necesidad. Jesús está en todo momento, en todo lugar y en todas las circunstancias de su pueblo amado, que es la iglesia. Nosotros debemos tener confianza plena en Él, porque si Cristo es Dios, y lo es,
entonces su poder, su amor y su fidelidad son infinitos. Podemos confiar en Él en todo momento sin ningún temor. Su omnisciencia. Cristo conoce todas las cosas, no por revelación ajena, sino por su propia naturaleza divina. Él escudriña los corazones, conoce los pensamientos antes que sean expresados y no necesita que nadie le informe de lo que hay en el hombre. Aquí unos textos como testigos. Juan 2, versículos 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Apocalipsis 2:23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cristo conoce el pasado, Cristo conoce el presente y el futuro. Él predijo su muerte, predijo su resurrección, la traición de Judas, la negación de Pedro, el destino de Jerusalén. Su conocimiento no tiene límites, porque Él es el Hijo eterno en quien habita toda la plenitud de la deidad. Sus obras son divinas. Las obras de Cristo no solo revelan su misión redentora, sino también su naturaleza divina. Lo que Él hace, solo Dios puede hacerlo. A través de sus obras vemos al Hijo actuando con poder, sabiduría y autoridad divina. Esto lo podemos ver como cuando Él, como creador de todas las cosas, estuvo con el Señor. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no es parte de la creación, Cristo es su origen. Todo lo visible e invisible fue hecho por su poder y para su gloria. Lo vemos como sustentador del universo, dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El universo no se mantiene por leyes impersonales, sino por la voluntad activa del Hijo. Él sostiene la creación con fidelidad constante. Cristo como el autor de la vida, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cristo tiene vida en sí mismo y la comunica a quien Él quiere. Su poder vivificador es divino y soberano. Como perdonador de pecados, Marcos 2:5-7. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 7:48-49. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es? Cristo. El perdón es la dispensa divina. Al perdonar, Jesús revela su autoridad como Dios. ¿Quién más que Dios puede perdonar pecados? Como juez de vivos y muertos. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio Dios al Hijo. Hechos 10:42, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amados, Cristo un día estará en su trono, por donde hemos de pasar. Juzgará con justicia perfecta. Su juicio será final, universal y glorioso. Como dador del Espíritu Santo. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Hechos 2:33,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Hijo envía al Espíritu, mostrando su autoridad trinitaria, su obra continua en la iglesia. Estas obras no son las de un profeta, ni las de un ángel, sino las de Dios mismo. En Cristo vemos al Creador, sustentador, salvador, juez, dador de vida. Por eso nuestra adoración no es exagerada, es la única respuesta adecuada a su gloria. Su adoración divina. La adoración que Cristo recibe no es accidental ni indebida, es la respuesta legítima a su naturaleza divina. En las Escrituras vemos que ángeles, discípulos, multitudes le adoraron y él nunca rechazó esa adoración porque él es digno de ella. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hechos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La adoración a Cristo es adoración al Dios verdadero. No es idolatría, es fidelidad. Él comparte la gloria del Padre, recibe la alabanza de los redimidos y será exaltado por toda lengua y nación. Bien, amados, he corrido ya la primera etapa y creo que me fue bien. Nosotros estamos observando que la Biblia una y otra vez nos afirma que Cristo es Dios en todos los contextos con los que podemos ver al Padre también. Así que concluyamos con esto. La gloria del Dios Hijo Eterno, la doctrina de la deidad del Hijo, no es una abstracción teológica, ni una consideración, ni una curiosidad doctrinal. No nos acerquemos jamás para mirar esto. No es información lo que nosotros hemos de buscar. Nosotros necesitamos vida y Cristo nos la da. Es el corazón palpitante de nuestra fe cristiana. En Cristo, el Hijo Eterno, vemos al Dios invisible hecho visible, al Creador caminando entre su creación, al Santo y Justo entregándose como Cordero por los pecadores. En primer lugar, veamos en esta conclusión que Cristo es Dios eterno, no creado. Desde antes del tiempo Él era. No comenzó en Belén, sino que descendió del cielo como el Verbo eterno, coigual con el Padre. Su preexistencia afirma su divinidad y nos llama a rendirle adoración. En segundo lugar, sus nombres y títulos revelan su gloria. Cada título que recibe el Señor, Dios fuerte, Salvador, pan de vida, Rey de reyes, etcétera, etcétera, no solo describe quién es, sino cómo actúa. El Señor actúa redimiendo, guiando, sustentando, gobernando. Él no es un mero enviado, es Dios mismo con nosotros. En tercer lugar, sus atributos son los atributos de Dios. Cristo posee vida en sí mismo, está presente en todo lugar, conoce todas las cosas, realiza las obras que solo Dios puede hacer. Por eso, Él es digno de la adoración, no como un ángel o profeta, sino como el Hijo eterno del Señor. Y cuarto, nuestra respuesta debe ser en adoración, confianza y obediencia. Adoramos al Hijo porque Él es eterno, porque Él es digno. Confiamos en Él porque es poderoso. Le obedecemos porque es Señor. Esta verdad transforma nuestra vida, nuestra iglesia y nuestra misión. Y veamos algunas implicaciones.
¿Por qué importa la deidad de Cristo? Vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué importa la deidad de Cristo? La verdad de que Jesucristo es Dios eterno no solo transforma nuestra teología, sino que impacta cada aspecto de nuestra vida cristiana. No es una doctrina aislada, sino el fundamento de nuestra adoración, nuestra salvación y nuestra esperanza. Esa es una de las implicaciones más maravillosas. Pero también podemos ver que hay implicaciones teológicas. Cristo, la cristología, Cristo el Señor, es el estudio de lo más sólido que nosotros podemos tener. Es la verdad de la iglesia. Es la verdad que nosotros tenemos. ¿Qué haríamos nosotros sin esa verdad? Así que nuestra cristología debe ser sólida. Afirmar la deidad del Hijo de Dios nos protege de errores como los que acabamos de ver y los que aún nos deben los hermanos. Los pastores mañana nos seguirán ayudando con todos estos errores como el arrianismo, el adopcionismo o el mero moralismo. Cristo no es simplemente un modelo ético, sino el Dios encarnado. Es la Trinidad revelada. La deidad del Hijo confirma la unidad y la diversidad de la Trinidad. El Hijo es coigual con el Padre y el Espíritu y actúa en perfecta comunión con ellos. Segundo lugar, las implicaciones espirituales. Tenemos una comunión profunda con el Señor Jesucristo. El Hijo Eterno se hizo hombre para acercarnos al Padre, para darnos a conocer al Padre, para entender lo que nosotros hoy somos. Nuestra relación con Él no es distante ni ritualista, sino íntima y transformadora. En tercer lugar, implicaciones prácticas. El evangelismo centrado en Cristo es una de esas verdades. No predicamos una religión, sino predicamos a una persona divina. El evangelio es eficaz porque el Salvador es Dios. Amados, si Cristo es Dios, nuestra vida tiene un gran propósito. Dijimos que si Cristo es Dios y que realmente lo es, entonces seguir al Señor no es opcional ni superficial. Debemos rendirnos todo a Él. Debemos rendir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Cristo es nuestra esperanza eterna. Nuestra salvación no depende de un hombre, sino depende de un Dios encarnado. Su obra es perfecta, su promesa es segura, y su glorioso regreso, aún nosotros lo esperamos. Ven, Señor Jesús, es lo que nosotros deseamos. Amados, gracias por poner cuidado. Y ojalá Dios quiera seguir dándonos esa vida que necesitamos en Cristo, cada vez mayor amor por Él, cada vez mayor amor por su obra, cada vez más entendimiento en lo que nosotros hacemos. No queremos mirar con un solo ojo, queremos tener una visión perfecta mirando al Señor y asimismo amarle y adorarle como Él lo merece. Él es Dios y Él es Dios con nosotros. Siempre nos acompaña, vimos que es su promesa, estará con nosotros y dice que un día vendrá por nosotros. A Él amamos y a Él adoramos. Oremos.